Buenas tardes, tengan todos. Hoy les saludamos desde Chetulul, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque estamos aquí tomando un tiempo de recreación. Hoy quería darles una pequeña meditación sobre la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, habla de la importancia del oír. Hemos hablado que el oír es tan importante porque Dios nos llama a que nosotros entendamos que tenemos que prestar nuestro oído para oír. Aún los mandamientos del Señor habla, dice oíd, ¿verdad? Oye Israel. Cuando el Señor empieza a hablar sobre los mandamientos en Éxodo, primero la primera instrucción es oye. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a oír. Por eso Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué? Porque hay algo interesante. Algún dicho dice que por algo Dios nos ha dado dos oídos y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos prontos para escuchar, para hablar, muchas veces cometemos infracción, nos equivocamos y hablamos a veces palabras que no quisiéramos hablar. Pero cuando el Señor nos manda a oír, dice que seamos prontos. Pronto, ¿por qué? Porque el escuchar nos hace meditar. También la palabra dice que seamos, pero que el oír nos lleve a hacer la palabra de Dios, a vivirla, a ponerla por práctica. Santiago también nos sigue diciendo que no solamente seamos oidores olvidadizos. Aparte de oír, tenemos que aprender a hacer la palabra de Dios, hacer los mandamientos o cumplirlos, ponerlos por obra. Porque muchas veces escuchamos la palabra, pero ese oír no produce en nosotros fruto. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo hoy escucha la palabra y se va. Dice que es como el que se mira en un espejo. Y cuando se mira en un espejo, pues se tiene su reflejo, pero cuando se va, olvida cómo era. Así es el oidor olvidadizo. Por eso el Señor nos manda a que seamos oidores, pero no olvidadizos, sino que oidores, y luego que el oír nos lleve a poner en práctica la palabra de Dios. Así es que esta meditación de hoy es para decirles o hablarles de la importancia que conlleva el poner por obra la palabra de Dios al momento de escuchar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero el oír nos debe llevar a practicar, a vivir la palabra. No es fácil vivir la palabra, ponerla por obra es muy difícil, pero no es imposible, pero trae retribución. La Biblia dice que cuando nosotros obedecemos la palabra, abrimos una puerta de múltiples bendiciones. Todas las bendiciones y las promesas que están en la palabra de Dios descritas son el producto de obedecer la palabra, de poner en práctica la palabra de Dios, todos los mandamientos de Dios. Cuando somos sensibles, no solamente al escuchar, sino que cuando atesoramos, oír, atesorar la palabra de Dios. Así es que Dios les bendiga y hoy los saludamos desde aquí, desde los hostales de Chetulul. Damos gracias al Señor, un saludo fraternal, un abrazo. Dios les bendiga a todos y pronto nos vemos la próxima semana con un estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga.